Muy buenas tardes, queridos alumnos. Muchísimas gracias por estar una semana más conmigo en la clase de Estudios Sociales y Cívica 2. En esta ocasión vamos a hablar de un tema consecutivo que va ligado al tema anterior. El tema que vamos a desarrollar en la clase es el subdesarrollo económico, razón por la cual siempre recordarle que necesito que usted tome sus apuntes, que vaya haciendo su mapa conceptual de la clase, porque algunas cosas usted ya sabe que no vienen en las presentaciones, sino que de la explicación que yo le voy brindando. Así que chicos, voy a compartir en todo lo que se están uniendo a esta clase los demás compañeros. Voy a compartir con usted pantalla para que me copie la agenda en su cuadernito. Así que voy a compartir en este momento con usted para que anote el respectivo tema y pueda anotar la agenda a desarrollar. Bueno, la agenda a desarrollar empieza como todas las clases con una reflexión y es una reflexión que nosotros tenemos que poner en práctica. Por eso pues iniciamos diciendo lo siguiente: esos esfuerzos que hoy te parecen inútiles son los que mañana dirigirán tu destino. ¿Por qué le estoy poniendo esa reflexión a usted el día de hoy? Pues yo quiero que usted recuerde que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, siempre tenemos que ser personas optimistas. Tenemos que pensar que todo va a mejorar y que todos nuestros esfuerzos van a valer la pena y que tarde o temprano vamos a ver el fruto de esos esfuerzos y principalmente si confiamos en nuestro Señor Creador, ¿verdad? En Dios. Luego el contenido que vamos a desarrollar, como ya lo decía, es subdesarrollo económico, causas y consecuencias. El objetivo que vamos a poner en práctica va a ser justificar las causas del subdesarrollo en el mundo, ¿verdad? No solo nos vamos a enfocar en un subdesarrollo como país, El Salvador, sino que nos vamos a enfocar en un subdesarrollo a nivel mundial. Vamos a conocer bastantes regiones que son catalogadas como regiones subdesarrolladas o pobres. Así que chicos, comenzamos con la presentación y ponga usted bastante atención, ¿verdad? Recuerde que luego hago preguntitas sobre el tema y usted puede participar. Y vamos a comenzar con el término de subdesarrollo. El subdesarrollo, y aquí lo vamos a poner en pantalla grande para que usted lo pueda visualizar. El subdesarrollo es una calificación de las naciones que se refiere a la carencia de bienes y servicios y mecanismos productivos para que un país pueda generar de manera sustentable su propia riqueza. Por lo general se utiliza como sinónimo de pobreza e implica una serie de carestías mucho mayores a la riqueza material únicamente, como la calidad de vida, igualdad social o independencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos de la clase anterior. Cuando nosotros hablábamos del desarrollo económico, decíamos de que muchas veces las personas piensan que este término solo se refiere a una riqueza económica, a una riqueza financiera, pero el desarrollo económico tenía que ver con el aspecto cultural, el aspecto de la dignidad de vida que deben de vivir los pobladores de una nación. Por lo tanto, cuando nos referimos al término subdesarrollo, nos vamos a dar cuenta que hay muchas carestías en el aspecto social. Los países subdesarrollados viven en extrema pobreza.
viven sin acceso a los servicios básicos. Por lo tanto, su población tiene muchas carestías. Por lo tanto, subdesarrollo tiene que ver con el aspecto social, con el aspecto político y con el aspecto económico carente que hay en ciertos países del mundo. Ahora bien, el término subdesarrollo implica un atraso prácticamente en la construcción social, en la construcción política y en la construcción económica, que se traduce en una serie de debilidades y consecuencias negativas para el país que lo posee. Ahora bien, veamos también otros aspectos del subdesarrollo. ¿Cómo empieza a darse el subdesarrollo en América? La mayoría de países que ahora son conocidos como países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, oígalo bien, fueron descubiertos y colonizados en un margen de los siglos desde el 15 al siglo XIX por países que tenían y tienen un gran nivel de desarrollo económico y político bastante superior. Entre estos países que descubrieron y colonizaron territorios de América se encuentran, por ejemplo, Rusia, España, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, entre otros. Estos países tenían una perspectiva. La perspectiva era dominar el territorio americano, abastecerse de esas nuevas tierras, de sus riquezas, y luego estas riquezas llevarlas a sus países de origen. De ahí viene el inicio del subdesarrollo en América. Desde los tiempos de la colonia, los países americanos se convirtieron en países proveedores de materia prima para los grandes países desarrollados del viejo mundo, que eran los países europeos. Ahora bien, esto prácticamente nos llevó a tener una especie de esclavismo y de feudalismo. Es decir, había una explotación de los recursos naturales de América para los países desarrollados e industrializados del viejo mundo, es decir, de los países europeos. Ahora bien, vamos a conocer también algunas características del subdesarrollo. Es decir, las características van a ser las manifestaciones que se pueden ver visiblemente en los países considerados como subdesarrollados. Conozcamos algunas de ellas. El subdesarrollo tiene un círculo vicioso de características que lejos de hacer que una nación se levante, que una nación sea bastante estable, tiende a hacerla pues una nación débil y con muchas carestías en el aspecto social, económico y político. Veamos este círculo vicioso. Dentro de este círculo vicioso tenemos que la economía está basada en el sector primario. Luego tenemos que hay muchos regímenes de comercio exterior desfavorable. Tenemos elevada sobrepoblación. Tenemos un desempleo alto y desigual. Y tenemos elevadas tasas de mortalidad. Veamos estos aspectos por separados, estas características, para que usted las comprenda un poquito mejor. Veamos la primera característica, economías basadas en el sector primario y comercios desfavorables. Los países subdesarrollados son productores y exportadores de materia prima.
que provienen del sector primario. Acuérdense que, por ejemplo, en Centroamérica, los productos de agroexportación principales han sido el café, la caña de azúcar, el maíz y el algodón. Y esto pues hasta el día de hoy se ha mantenido. Prácticamente la economía, a pesar que ya se tiene industria, siempre tiene una mayor importancia la economía que proviene del sector primario, es decir, del sector de la agricultura y de la ganadería. También los países subdesarrollados son importadores de materia elaborada. Cuando yo le digo que son importadores de materia elaborada, quiero referirme a que los países subdesarrollados son consumistas de productos importados, como por ejemplo automóviles, tecnológicos y aparatos eléctricos, entre otros productos que vienen de otros países. Esto nos lleva a experimentar lo que ya hablamos en otras clases, que se conoce como déficit económico. Recordemos que es un déficit económico. A ver quién me lo puede recordar. Voy a hacer una pregunta para el señor, un caballero, que sea el joven Lester. Lester, active su micrófono, por favor, y recuérdeme usted, ¿qué es un déficit económico? El déficit económico cuando un país importa más que lo que exporta. Es decir, que no hay una producción en sí. Perfecto, señor Lester. Gracias, muy amable. ¿Qué quiere decir déficit económico? Pues el joven Lester lo acaba de recordar. Déficit económico es cuando compramos más producto extranjero y vendemos menos el producto nacional. O sea, en palabras técnicas, importamos más y exportamos menos. Perfecto, señor Lester. Continuamos con la presentación. Obviamente, si nosotros como población de los países subdesarrollados compramos más producto extranjero que consumimos el producto nacional, las economías de nuestros países se verán bastante bajas. O sea, se va a experimentar un déficit económico. Ahora bien, continuando con la presentación, tenemos también como segunda característica elevadas tasas de mortalidad. Es obvio que en países subdesarrollados hay una elevada tasa de mortalidad tanto en la población infantil como en la población adulta. Y las situaciones que nos llevan a tener esas altas tasas de mortalidad son debido a múltiples factores de carácter social, como por ejemplo los altos índices de violencia en nuestros países. En los países subdesarrollados hay una inestabilidad social que desencadena en problemas como las pandillas, como la delincuencia, conflictos de carácter social, la criminalidad, y también hay problemas que van ligados al aspecto de vida saludable que debe de tener una población. Por ejemplo, en los países subdesarrollados hay una elevada tasa de desnutrición entre sus pobladores. Tal vez usted no lo perciba de esa manera porque no lo observa, pero, por ejemplo, en nuestro país hay zonas catalogadas como zonas de alta pobreza, de pobreza extrema, donde usted va a ver a los pobladores con sus cuerpos desnutridos que prácticamente no tienen los alimentos necesarios para poder fortalecerse como individuos. También tenemos otro problema social en estos países subdesarrollados, como lo son el desempleo, altas tasas de desempleo y enfermedades que no pueden ser controladas. Entonces, esto nos lleva a que la tasa de mortalidad en los países subdesarrollados
sea bastante elevada y obviamente esto afecte el plano económico de las naciones. Ahora bien, también tenemos un problema que no lo vamos a ocultar y es el problema de la sobrepoblación. Obviamente, esto no es solo un problema de los países subdesarrollados, sino que es un problema del mundo entero. Entre más población somos, mayor consumo de recursos naturales vamos a tener, lo que a su vez conlleva la degradación del medio ambiente y de los ecosistemas. Los países subdesarrollados tienen una vastedad de población y entre más población hay, se va a necesitar de mayores cantidades de agua para abastecer a la población, mayores cantidades de productos agrícolas para alimentar a la población y se va a necesitar de mayor cantidad de viviendas para abastecer de vivienda digna a la población. Es decir, se va a tener que pensar en mayores proyectos urbanísticos y esto a la larga degrada el medio ambiente y provoca crisis en la población. Le voy a poner un ejemplo. Entre más población somos, también hay mayor flujo de enfermedades. Por ejemplo, si hay mayor población, hay mayor tráfico. Y como hay mayor tráfico, hay mayor humo, hay mayores gases tóxicos que son consumidos por la población y esto provoca enfermedades. Por lo tanto, como usted puede escuchar con este ejemplo, hay un círculo vicioso que produce un subdesarrollo en los países. Ahora bien, conozcamos regiones que son consideradas como regiones subdesarrolladas. Dentro de esas regiones consideradas como subdesarrolladas están la región de África Central. ¿Qué tiene de problemas África Central? Tiene enormes márgenes de pobreza, violencia, inestabilidad política y a menudo hay muchas guerras civiles. Estas guerras civiles son ocasionadas porque hay muchas dictaduras en el plano político y es el continente con peor panorama económico, social y político del mundo. También tenemos la India y el surasiático. Obviamente en estos territorios hay castas muy desiguales, como la de la India, por ejemplo, que presenta a la vez grandes apuestas tecnológicas y enormes contingentes humanos en la miseria. ¿Qué pasa con estos países? Viven en un atraso como sociedad, viven un atraso tecnológico, en un atraso social, en un atraso político y un atraso cultural. Y esto les impide ser regiones desarrolladas. En ejemplo, también tenemos el sudeste asiático. En el sudeste asiático tenemos regiones, tenemos países que están enteramente tutelados por Estados Unidos. Dentro de estas regiones se encuentran, por ejemplo, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, que son territorios dominados por Estados Unidos. Es decir, son regiones que no son independientes en sus economías y que muchas veces viven en extrema pobreza, extrema contaminación, altos niveles de mortalidad, entre otros. Y de ahí nos enfocaremos en Centroamérica y el Caribe. Obviamente en Centroamérica y el Caribe tenemos una inestabilidad política. ¿Qué pasa? Tenemos gobiernos con mucha corrupción, donde los fondos que provee la población se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Hay fuga de capital, de un capital productivo y por lo tanto de esta manera no hay un desarrollo económico. También tenemos un pobre desarrollo educativo.
Vaya, le voy a poner un ejemplo. En El Salvador hay educación gratuita del sistema público, pero no hay muchos alumnos que asistan a las escuelas públicas. ¿Y por qué no asisten? Porque obviamente tienen que trabajar a temprana edad para satisfacer las necesidades de su familia o se ven obligados a migrar en busca de una mejor vida en otro país. Tal es el ejemplo de que en el año pasado, en el año 2019 y este presente año, han habido miles de salvadoreños que se han unido a las caravanas para irse a Estados Unidos. Y esto no lo hacen porque lo quieran hacer de un día para otro, sino que lo han hecho porque en su país, El Salvador, hay muchas carencias. No hay trabajos dignos, no hay trabajos bien remunerados y entonces la gente busca una nueva esperanza de vida digna. Y también finalizando, también tenemos en Sudamérica, con excepción de Bolivia y Paraguay, que sí tienen un notorio retraso respecto a sus países vecinos, la región se mantiene en vías de desarrollo, a pesar de sus importantes márgenes de pobreza y violencia. ¿Qué tenemos en Sudamérica? Bueno, tenemos sistemas políticos tambaleantes, tenemos también la pobreza producto de la desigualdad. Hay riqueza, pero en pocas manos. Y también tenemos altos índices de violencia por los mismos problemas de carácter político y de carácter social. Ahora bien, ya casi finalizando, ¿cómo podemos frenar el subdesarrollo económico? Bueno, hay propuestas, pero si no hay un compromiso de la población, tampoco se van a poder lograr. ¿Qué tenemos como propuestas? Impulsar una mejora a la calidad y acceso a la educación de la población. Óigalo bien. Así como en El Salvador, hay que hacer que todos los países subdesarrollados brinden acceso a la educación, pero que esta educación sea de calidad. La educación de calidad no significa solo tener un cuaderno, lápices para escribir, sino que significa que se empiecen a incluir dentro de la educación el acceso a las nuevas tecnologías, para así acortar la brecha digital que existe entre los países ricos y los países pobres. Ahora bien, también dejar de ser sociedades con un alto consumismo desenfrenado. ¿A qué me refiero con esto? Los países subdesarrollados tienen una característica en común. Somos gente, somos población que consumimos cosas innecesarias. Es necesario hacerle conciencia a la población en que tenemos que aprender a priorizar lo que es necesario, consumir lo que es vital y dejar de lado lo que no necesitamos. En la manera que aprendamos a controlar nuestras finanzas y utilizarlas con efectividad, vamos a poder tener una mejor economía desde nuestros hogares hasta la economía de nuestro país. Luego, obviamente, tenemos otra propuesta, reducir la tasa de natalidad. El gobierno tiene que trabajar más de lleno en un proyecto de planificación familiar estricto. Le explico. En los países subdesarrollados hay una cultura donde todavía se mezcla muchísimo la religión, donde la religión todavía le infunde pensamientos a la población, que se deben de tener los hijos que Dios nos dé, por ejemplo, que si son 6, pues 6 vamos a tener, ¿verdad? En un matrimonio. Y no es así. Tenemos que tener una mentalidad de desarrollo, donde usted como señorita, usted como caballero, que algún día va a formar una familia, tiene que estar consciente que usted debe de tener únicamente los hijos que usted pueda mantener con una vida digna. Se debe de cambiar la mentalidad de la mujer.
La mujer en estos países subdesarrollados piensa que con solo casarse ahí está la realización como mujer y no es así. Usted como mujer o como hombre tiene que visualizar un plan a futuro, proyectarse a tener un desarrollo personal, un desarrollo económico primeramente para usted, para luego tener acceso a tener a una familia y brindarle calidad de vida digna. Luego, chicos, otra de las propuestas para frenar el subdesarrollo es frenar el déficit económico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, consumiendo más el producto local y dejar de lado el producto extranjero. Tenemos que creer en la producción de nuestros países, creer que es de calidad. O sea, usted tiene que mentalizarse, el producto nacional también es bueno, pero si usted no le da la oportunidad a los productores locales, no va a haber un desarrollo económico alto para nuestros países. Y por último, adoptar medidas de desarrollo sostenible. ¿A qué me refiero con medidas de desarrollo sostenible? Bueno, tenemos que estar conscientes que las necesidades del presente serán las mismas necesidades de las generaciones futuras. Por lo tanto, el agua que yo estoy desperdiciando en lavar mi automóvil con la manguera será el agua que van a necesitar mis nietos o en el caso de usted, sus hijos en el futuro. Los árboles que se están talando en la actualidad para construir proyectos urbanísticos serán los árboles que van a necesitar las generaciones futuras porque son los que proveen de un oxígeno limpio para nuestra población. Por lo tanto, niños, tenemos que tener una conciencia verde. Empezar a reciclar, a reutilizar, a tener la oportunidad de una visión de vida más amigable con el medio ambiente y la sociedad. Caso contrario, el subdesarrollo va a seguir presente en estos países. Y en conclusión, para finalizar el tema del día de hoy, tenemos lo siguiente. Desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda, porque los países ricos viven a expensa de las materias primas que producen los países pobres. El subdesarrollo que poseen los países es una consecuencia del intercambio desigual que plantean los países ricos dentro del comercio internacional. Para saber si un país es desarrollado o subdesarrollado, es necesario medir los indicadores de desarrollo humano, como lo son la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad, el nivel educativo, la esperanza de vida, entre otros. Y con esto, chicos, hemos finalizado la clase del día de hoy y quiero que a usted pues le quede un poquito en su conciencia. El subdesarrollo no es algo solo a nivel político, sino que es algo también que va de la conciencia social. Usted como individuo tiene que aportar para que su población, para que su país se convierta en un país desarrollado. Ahora bien, termino haciéndole una pregunta a alguien. Vamos a ver. Voy a preguntarle, vamos a ver a Fernando González, ya que está por ahí. Fernando, y usted, le voy a plantear una pregunta. ¿Y El Salvador como país, será que próximamente sea un país desarrollado? Sí, no, ¿y por qué? Pues no, la verdad. Uh-huh. Y sería porque como sociedad nosotros no adoptamos las acciones que tendríamos que llevar para que esto sucediera también, ¿verdad? Y pues no, por eso, y por la corrupción que se vive acá también. Para mí se hace que no. Ok, muchísimas gracias. Y le pregunto a Abner López, que también de la sección E, hoy es el día de los E. ¿Qué otras cosas no estamos haciendo bien como país
que no podamos convertirnos en un país desarrollado? Nuestro pensamiento, porque la juventud está muy corrupta, por decirlo así. Porque la mayoría de jóvenes ya está comenzando a temprana edad a tener hijos, cosa de que no tendría que ser así. Los niños se desvían, a veces teniendo las posibilidades de estudiar, se desvían y dejan de estudiar por llevarse por las amistades y por cosas así. Más que todo por el pensamiento es que a este país le va a costar salir del subdesarrollo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer referente al tema. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ok, chicos, la semana pasada, dígame. Alguien dice en el chat que quiere participar, dice, Abarca quiere participar. Ah, vaya, señorita Barca, ¿qué me puede usted agregar al tema del día de hoy? No, yo pienso que tampoco podemos avanzar porque nosotros como salvadoreños a veces no creemos en el producto de El Salvador y optamos por comprar productos que son extranjeros. Entonces ahí no ayuda a nuestra economía porque compramos cosas de otros países, sino que nosotros le ayudamos a los otros países. Ok, perfecto, señorita Barca, gracias por su comentario. Y bueno, chicos, con esto pues me despido solo aclarándole lo siguiente. La semana pasada le dije que iba a haber un laboratorio, pero evalué que mejor sería terminar el tema de desarrollo y subdesarrollo económico. Pero tengo buenas noticias. No le voy a hacer laboratorio esta semana. Lo voy a dejar descansar para que usted agarre nuevas así energías para seguir adelante. Y posteriormente yo le aviso cuándo le voy a hacer su laboratorio cortito de estudios sociales. Así que chicos, bendiciones, que Dios me los proteja, me los cuide y nos estaríamos viendo hasta la próxima semana. Cuídense, niños, muchas gracias por su atención. Adiós, y siempre adiós, los felicito porque bendiciones. son bastante colaboradores y participativos. Gracias, chicos, bendiciones. Adiós. Adiós, corazones, cuídense. Saludes a sus mamás y papás.